Viernes 9 de febrero de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de Tiro, pasando por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le pidieron que le impusiera las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. En el colmo del asombro, todos decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, tenemos hoy el caso de la sanación de un sordo que además era mudo. Y tenemos un caso que se conoce en teología como el secreto mesiánico. El Señor Jesús le pedía a las personas a quienes sanaba que no le dijeran a la gente para evitar una sobreexcitación mesiánica que hubiese podido impedir su apostolado. Es cierto que el Señor sabía que iba a concluir su misión en la cruz y en la resurrección, pero si rápidamente las personas le hubiesen empezado a proclamar como Mesías, entonces tal vez le hubieran matado antes de tiempo y no hubiera podido anunciar la palabra durante estos 3 años. Noten que siempre el Señor cuida que el mensaje llegue a la persona. Todo milagro, toda sanación, todo signo, todo prodigio del Señor necesariamente está vinculado a un mensaje de salvación. Es más, el Señor no hace milagros si no encuentra fe, porque lo que pretende el milagro es suscitar la fe en las personas, tanto en el que es sanado como en las personas que observan el milagro. Por esa razón, el Señor insistía, con aquello que se conoce como secreto mesiánico, insistía a la gente que no dijesen a nadie lo que había sucedido. La verdad es que era bastante difícil, porque las personas estaban asombradas por ver lo que Jesús hacía. Vamos a meditar 3 mensajes de este Evangelio. Primero, una condición para escuchar a Dios. Segundo, efetá, ábrete. Tercero, cuidado con la mediocridad. Vamos con el primer punto. Una condición para escuchar a Dios. El Evangelio dice que le presentaron a Jesús a un sordo que además apenas podía hablar y le pidieron que le impusiera las manos. Estamos hablando de una persona sorda y muda. Pero hay un detalle precioso del Evangelio. Dice que Jesús lo apartó de la gente y cuando lo apartó de la gente lo sanó. Es decir, el sordo mudo necesitó ser apartado de las personas, necesitó apartarse con Jesús para poder escuchar y para poder hablar. Esto tiene un mensaje para nosotros, y es que nosotros también necesitamos apartarnos un poco de la gente, del mundo en que vivimos, del ruido en que nos movemos, para poder escuchar a Dios y para poder hablar con Él. Esto nos habla mucho de la necesidad de sacar espacios de oración. Queridos amigos, si queremos tener una vida verdaderamente católica, una vida de fe, una vida en comunión con Dios, pues es que es bastante difícil hacerlo si no tenemos espacios de soledad con Dios. El amor se debe cultivar. Como esposo, como hombre casado, se los digo, en muchas ocasiones uno necesita sacar espacio solo con la persona que ama. Mi esposa y yo tratamos de sacar esos espacios, incluso espacios donde podamos compartir, donde podamos escucharnos, donde podamos hablarnos, solos, sin nadie, ni siquiera con los niños, porque necesitamos estos espacios para hacer crecer el amor. Lo mismo pasa con el amor de Dios. Se necesitan sacar estos espacios para poder cultivar el amor con Dios. Se necesita un espacio para poder escuchar a Dios. ¿Y por qué escucharle? Porque nosotros vivimos en medio de mucho ruido. Un ruido exterior que es relativamente fácil de callar, pero sobre todo un ruido interior que en muchas ocasiones no nos deja escuchar a Dios. Escucho mucha gente que me dice: Wilson, no puedo escuchar a Dios. Y la verdad es que no nos cuesta escuchar a Dios porque Dios no hable. Claro que Dios habla. Él es la palabra eterna. Jesús es la palabra de Dios encarnada.
Por supuesto que no sabe hablar. Lo que pasa es que nosotros tenemos tanto ruido en nuestro interior que no sabemos escuchar. Y necesitamos alejarnos del bullicio, del ruido. Necesitamos aislarnos un poco en momentos privilegiados de oración a lo largo del día, pero también en actividades espirituales como los retiros, por ejemplo. Los retiros se constituyen en espacios privilegiados para poderse alejar del ruido, para poder escuchar a Dios y una vez le escuchemos, poder hablar con Él. Porque noten que es importante saber escuchar a Dios para luego hablar con Él. En ocasiones nuestra oración básicamente son monólogos. Nuestras plegarias simplemente son cosas que nosotros le decimos a Dios sin antes haberlo escuchado. Y en ocasiones Dios nos señala con claridad lo que quiere de nosotros y nosotros muchas veces le pedimos todo lo contrario a lo que Él quiere, porque no sabemos escuchar. Alejarnos para escuchar a Dios y para hablar con Él. Cristo alejó de la gente a este hombre y allí, solo cuando estaba con Él, pudo oír y pudo hablar. Segundo, Efetá, ábrete. Dice el Evangelio que Jesús mirando al cielo suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Querida familia, hoy necesitamos que Jesús nos diga a nosotros, Efetá, que abra en primer lugar nuestros oídos. Repito, para que podamos escucharle. Que destrabe nuestra lengua para que podamos hablarle, pero también hablar a los demás. Pero tal vez necesitamos escuchar un Efetá, un ábrete bastante fuerte a nuestro corazón. Querido amigo, querida amiga que me escuchas, tal vez tú has querido tener una relación más estrecha con Dios. Tal vez tú has querido una relación de mayor intensidad y de mayor amor con Él, pero puede que tengas el corazón muy cerrado. Puede que ese corazón esté como una piedra, que las heridas del pasado, que amores que te decepcionaron, le hayan cerrado a ese corazón las puertas de tal manera que te sea difícil hoy volverte a abrir. Pues pídele hoy en el Evangelio, pídele hoy en esta meditación al Señor, pídele hoy en la Santa Misa al Señor que te diga esas palabras, Efetá, que Él pronuncie de sus dulces labios esas palabras y que tu corazón abra las puertas de par en par. Abra las puertas primero para Él, para que le ames a Él, para que Él entre a tu corazón y luego abra las puertas de tu corazón para el amor hacia el prójimo. No temas volver a amar, aunque te hayas equivocado, aunque hayas fallado. No temas volver a amar. Siempre un amor ordenado en Dios, por supuesto. Siempre un amor conforme a lo que Dios enseña. Pero es que hay personas que han quedado tan heridas. Hay personas cuyo corazón quedó tan aporreado, tan herido, que ahora lo tienen definitivamente cerrado, incluso la caridad con el prójimo. ¿Cuántos de nosotros tenemos el corazón ya duro para ayudar a aquel que nos pide una limosna, a aquel que nos pide un pedazo de pan, y pensamos en nuestro interior, eso es para droga, que lo busque él? Ay, queridos amigos, en ocasiones esto es producto de un corazón duro. Y sí que sé que hay personas que utilizarán muy mal muchas veces la caridad que hacemos. Pero amigos, no podemos endurecer nuestro corazón. No lo podemos endurecer. Tenemos que decirle al Señor, oye, susúrrame al oído esas palabras. Efetá, dile a mi corazón, ábrete y podré amar como tú amas. Tercero, cuidado con la mediocridad. Las personas decían en el colmo del asombro, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Por supuesto que Jesús lo hizo todo bien. Él es Dios, Dios hecho hombre. Lo hizo todo perfecto. Y es que nosotros que somos cristianos debemos imitarle. Y si Él lo hizo todo bien, nosotros debemos esforzarnos por hacerlo todo bien. Óyeme bien, todo significa integridad de vida. Todos los aspectos de mi vida deben caminar conforme a la voluntad de Dios. Podemos correr varios extremos y excesos. Por una parte podemos pensar, lo único que tiene que ir bien en mi vida es mi aspecto laboral, mi aspecto económico, y descuido mi aspecto familiar, sentimental y sobre todo mi aspecto espiritual. Eso sería un desequilibrio. Pero también podría suceder lo contrario. Muy bien en la parte espiritual, muy orantes, muy en el grupo de oración, muy participando en la parroquia, pero luego mi vida familiar un desastre. Mi vida laboral, pues tal vez no se encuentre la persona más irresponsable que yo. No, amigos, el Señor ha dicho,
todo bien, todo bien. El Evangelio dice que Jesús lo hacía todo bien y el Señor te dice a ti, hazlo todo bien. Obviamente en las medidas de nuestras posibilidades, con nuestras limitaciones, con nuestras dificultades. Lo que no puede haber en nosotros es esto que el Concilio Vaticano II llama divorcio entre fe y vida. Divorcio entre fe y vida. Dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes en el numeral 43 que el divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época. De hecho, muchas personas no creen en lo que nosotros decimos porque esto no está soportado por una vida de coherencia. El Evangelio nos llama hoy a hacerlo todo bien y yo les aseguro que cuando nos esforzamos por ser buenos en todo, no estoy diciendo acá ser los mejores en todo, no estoy diciendo acá un espíritu de competitividad laboral que me haga brillar por encima de cualquiera. No, ya esto cada cual lo discernirá en su corazón. ¿Qué tanta competitividad tiene? ¿Qué tanto se va a esforzar? Pero lo importante es que integralmente nosotros tratemos de ser correctos en todo. Tratemos de hacer bien las cosas en todo. En nuestro trabajo, absolutamente responsables, puntuales, honestos, caritativos, ayudamos a todo el mundo, dulces con las personas. Somos personas que no se pueden corromper con facilidad, que no se pueden sobornar. En nuestra familia, entregados a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestras hijas, entregados a nuestros padres, entregados a los familiares que tenemos, a los enfermitos. Es decir, personas que se esfuerzan por hacerlo todo bien, que tenemos mal carácter, que estamos luchando contra aquello, que de repente tuvimos un mal día. Nos pasa a todos, pero por lo menos hay un esfuerzo continuado de ser coherentes. Luego en nuestra vida espiritual, orantes, juiciosos con nuestras prácticas, nuestro Santo Rosario, nuestra Eucaristía, nuestra confesión frecuente, el ayuno, lectura de la Palabra de Dios. Tratamos de llevar la vida bien, pero integralmente bien, no descuidando unos aspectos en beneficio de otros o favoreciendo unos aspectos en detrimento de otros, no, integralmente. Que puedan decirte nosotros al final de nuestra vida, esta persona se esforzó por hacerlo todo bien, y claro que solos no somos capaces, necesitamos pedir la gracia. Por eso, oremos. Amado Señor, estamos ante tu presencia hoy y queremos aprender a escucharte. Queremos que abras los oídos de nuestra alma para escuchar tu voz. Enséñanos a retirarnos, a buscar espacios de soledad para comunicarnos contigo y no aburrirnos en esos espacios. Enséñanos a aprovechar al máximo estos momentos privilegiados del día en los que podemos orar. Enséñanos a escuchar los susurros más íntimos de tu voz y también enséñanos a pedir lo que debemos pedir y a dejar de pedir aquello que terminará estorbándonos en nuestra vida. Pronuncia tus palabras, Señor. Di Efetá y mi corazón se abrirá. Di Efetá y mi alma se abrirá a la gracia. Mi corazón se abrirá a la caridad. Mis oídos se abrirán para escuchar tu voz. Mi boca se abrirá para proclamar tus alabanzas. Amado Señor, sabes que he sido muy mediocre hasta ahora. Sabes que hago las cosas a la mitad. Sabes que en muchas ocasiones solo me esfuerzo hasta que me sacrifique, hasta que me cueste dificultad hacer algo. Pero ya cuando aparece algo difícil, sacrificado, duro, hasta ahí llego, Señor. Y esta mediocridad no me ha dejado avanzar espiritualmente. Hoy te quiero pedir que sanes esa mediocridad de mi vida. Hoy te quiero pedir que me concedas la gracia de la coherencia, que me concedas la gracia de no divorciar mi vida y mi fe, que fe y vida conformen una unidad en mi interior. Esto te lo pido por medio del Inmaculado Corazón de María, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recordemos entonces, primero, una condición para escuchar a Dios. Segundo, Efetá, ábrete. Tercero, cuidado con la mediocridad. Compromiso. Vamos a pedir en la Eucaristía de hoy la gracia de ser coherentes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.